Mi idea era mostrar estos momentos fundacionales, pero además en qué tipo de construcción de idea de derechos se fundan cada uno de ellos, porque nosotros tenemos un sistema que está compuesto a su vez por tres subsistemas, cada uno de los cuales tiene un sujeto distinto, tiene derechos distintos, y por lo tanto, y que la Constitución, la reforma constitucional de la década del 90, contempla uno solo de esos sujetos. Todos estos tres subsistemas, el de estatal, el de obras sociales y el del sistema privado, a su vez están fuertemente fragmentados y segmentados con distinta articulación entre sí. Ahora, el sujeto del sector estatal, tal cual fue fundado, refundado, eso es un periodo refundacional, el periodo de Carrillo. ¿Por qué digo que es refundacional? Porque las prestaciones estatales existían previamente. Nosotros tenemos muchos hospitales, muchas colonias psiquiátricas, muchos hospitales pediátricos, que cuando uno ve su fecha de fundación son anteriores a los 40, pero fueron creados por lo que se llama la lógica filantrópica, quiere decir lo que algún autor, que Hugo Arce llama una época de descentralización anárquica, o sea, de acuerdo a cómo venía la mano se creaba un hospital, de acuerdo a cómo lo pensaban quienes, la Sociedad de Beneficencia, que era la ONG de la época. Y entonces, la lógica de creación de este tipo de instituciones era la lógica de la filantropía, que condice con el pensamiento liberal con el cual se fundó este país, fundaron este país constitucionalmente las élites gobernantes. Desde Rivadavia, que nace la Sociedad de Beneficencia, posteriormente las Damas de Beneficencia, nada que el neoliberalismo haya descubierto, existe desde esa época. ¿Por qué? Porque el secreto de la filantropía, nos va a decir Don Celot, es que brinda ayuda sin generar derecho. O sea, no construye un sujeto de derecho, construye un sujeto de carencia al cual se le trata de brindar ayuda, en parte porque hay una cierta idea, si quieren, de tradición judeocristiana de brindar caridad, pero la palabra caridad me la reservo para la teología y la respeto, y en parte porque además hay que mantener el orden social. Entonces, esta lógica filantrópica entrega algo con una mano y priva, con la otra mano, priva de derecho y de alguna manera denigra al sujeto a quien le brinda la ayuda. Y así hicimos con los huérfanos cuando los incorporamos al ejército como parte del cuidado que les brindaba el Estado. Esa conceptualización, que coincidió además con una época en la cual la medicina no era lo que es ahora, no existía el complejo médico-industrial, no existía, donde la gente de bien nacía, vivía y moría en la casa, y además reconozcamos que si en el año 1900 nacía un niño con leucemia, nazca en la familia Alvear o nazca en la familia de un peón, estaba destinado a la muerte. Lo único que podía diferenciarse eran los cuidados espirituales y físicos que se le dieron en el acompañamiento en el proceso de morir. Pero no es exactamente así en nuestra época, donde permanentemente se producen tecnologías de altísimo costo que deciden el acceso o no a determinados servicios, puede decidir la relación entre la vida y la muerte. ¿Sí? Entonces, sí hay un momento absolutamente refundacional del sistema de salud argentino, porque antes también existían las mutuales, que los trabajadores hicieron espontáneamente, y antes también existían los hospitales de colectividad que hicieron las comunidades migratorias. Con todo eso se refunda durante el primer gobierno peronista el sistema de salud argentino, pero al refundarse nacen mellizos. O sea, nacieron mellizos. O sea, por un lado, Carrillo piensa un sistema estatal de financiación de la oferta, dirían los liberales, diciendo, ¡ay, qué horror, eso no se hace, pero eso es lo que hay que hacer! Y entonces funda este sistema de prestación estatal de hospitales distribuidos regionalmente, con planificación quinquenal, con una fuerte inversión del Estado, con atención y acceso gratuito y universal, por un lado. Y por otro lado, se funda, tomando el modelo del siglo XIX, del canciller Bismarck, el sistema de obras sociales sobre la base de lo que eran las mutuales. Y estos dos mellizos coexisten, que no son univitelinos, quiero decir, coexisten de distinta manera porque tienen distintos sujetos. El sujeto del modelo de Carrillo es la persona, adelanta los derechos humanos, es el pueblo en su conjunto, y el sujeto del derecho de las obras sociales es el trabajador. Dos valores absolutamente importantes en términos de sujeto, si no fuera que con el tiempo va a suceder
que el desempleo priva de derechos al trabajador de la cobertura a la cual estaba asignado. Y vamos a ver cómo en los momentos de desempleo el sistema de cobertura por trabajo y por aporte del trabajo es procíclico y no anticíclico en los momentos de la crisis. En el 2001 lo que vimos es que el único sistema anticíclico fue el sistema estatal. Los otros dos se retiraron. Bueno, pero ¿qué es lo que pasó? Después vino el golpe, después empezó el golpe del 55, después empezó la descentralización del proceso desarrollista, aquello que había sido el sistema de Carrillo fue entregado a las provincias, hubo algunos intentos de remodelación, y hay una constante. Yo ayer revisaba para hablar con ustedes un texto de Susana Belmartino que se llama ¿Quién será el árbitro? Nuevas reglas del juego en la atención médica en Argentina, ¿quién será el árbitro? Es justo de 1999. Y entonces señala cómo ha fallado tanto la regulación estatal como el intento de proponer que el sistema de salud, el intento de la reforma de los 90, sea organizado por el mercado. Y cuando dice que ha fallado porque además el sistema de salud tiene una estructura corporativa interna que ha sido fuertemente determinante en la imposibilidad de transformaciones y qué es lo que tendríamos que pensar para una refundación. Esta característica de una estructura corporativa interna, donde por ejemplo las corporaciones médicas juegan un lugar central, nodal, no los médicos, sino las corporaciones médicas, conjuntamente con cómo van entrando las corporaciones de medicamentos, etcétera, es lo que ha hecho que en todos los países progresistas de este periodo de América Latina, salud sea uno de los temas que ha sido más costoso de implementar desde la perspectiva de derecho. Brasil tenía el problema de que no tenía, como tuvimos nosotros, una construcción de hospitales públicos estatales. Tenía una larga tradición de que el Estado brasileño tercerizaba el contrato sobre los... Y eso fue una, ¿cómo les podría decir? Una piedra atada al cuello del desarrollo del SUS, ¿o no? ¿No es cierto? Y nosotros tenemos los hospitales, pero tenemos corporaciones médicas capaces de pensar que el Estado les tiene que pagar como si fueran profesionales independientes por acto médico y por lo tanto parar las cirugías aunque los quirófanos estén en condiciones. Esa es la verdad. Además de las transformaciones, quiero decir que no hay ningún gobierno que aguante una huelga de cirugías durante una semana. Hay que tener un poder político impresionante. Pero además tenemos otro momento que yo no digo que es refundacional, sino que es de turnover. Turnover, dicen los economistas, para decir un momento en que se da una vuelta de tuerca, ¿sí? Que es durante la dictadura de Onganía, cuando aquellos sindicalistas que se llamaron del peronismo sin Perón, acuerdan el golpe con Onganía y por primera vez las obras sociales son una prenda de negociación entre un gobierno que intenta hacer una transformación y un sector sindical que se desprende de sus mandatos de base populares, digamos. Y es en ese momento cuando el 70% de la población argentina pasa a depender obligatoriamente del aporte a las obras sociales, que esto impulsa el desarrollo del sector privado y de rebote impulsa el desarrollo de los seguros de medicina prepaga. Por eso digo que es un turnover. Y así tenemos el sistema como lo fuimos llevando hasta que en la década, y cuando nace la medicina prepaga, nace un nuevo actor. Teníamos el trabajador, teníamos el usuario o el pueblo o la persona, o sea, sujeto de derechos, y nace el consumidor o cliente, cuyos derechos pueden ser varios siempre y cuando mantenga el contrato de pago por el servicio. Entonces tenemos un sistema tripartito que además es provincial, municipal, descentralizado, poca articulación entre ellos, privado, público, privado. El privado siempre tuvo de respaldo históricamente al sector estatal. Y tenemos intentos de reforma, ninguno de los cuales llegó a fondo. Algunos porque no tuvimos tiempo de desarrollar el proyecto en el cual se insertaban, probablemente el SNIS del 73. Algunos porque la fragilidad económica de una democracia, y no digo buenos o malos, digo son intentos de integración. La fragilidad económica de una democracia naciente fuertemente condicionada por la deuda y la forma política de lo que se podía expresar con posterior a una dictadura,
hizo que apenas naciera abortara, que fue el Seguro Nacional de Salud del 84, y posteriormente la reforma de los 90, que pudo reformar muchísimos aspectos del Estado, pero que a la hora de reformar el sistema de salud resultó ser como una cirugía que se corta la luz en el quirófano. Y quedó ahí con un montón de bridas, no sin dejar huella, no sin producir daño, no sin producir problemas en el sistema de salud, pero jamás logró llevar aquello que se esperaba al sistema de salud a regirlo absolutamente por las leyes del mercado. Entonces, hemos seguido así prácticamente desde la crisis del 2001, que puso patas para arriba el sistema de salud, y a partir de ahí se empezó a producir una cierta recuperación, una importante recuperación. Yo cuando pienso que en un año el Ministerio de Salud, que se han pasado el año peleándose entre fracciones, en este año no han hecho nada, diciendo que es la pesada herencia, más allá de que no tengo un solo punto de acuerdo en cuanto a las políticas de Ginés González, mis respetos a una persona que se hizo cargo del sistema de salud argentino en el 2001 y fue capaz de hacerlo funcionar, quiero decir, con dos elementos centrales que apuntaron. Uno de ellos, es cierto, favorecer a los laboratorios, pero otro, a cumplir una necesidad de la población que aparecía en todas las investigaciones, que fue el programa Remediar, que las estadísticas muestran que efectivamente logró desplazar la consulta hospitalocéntrica hacia los centros de salud, y dos, con médicos comunitarios y la aparición de una serie de programas, etcétera, etcétera. Entonces, yo les podría decir que en este periodo, y salvo el intento de estos últimos 2 años, en la estructura del sistema de salud en sí misma no se tocó. Entonces, algunos de sus monstruos, lo tomo del problema de la ley de salud mental y la implementación en salud mental, algunos de sus actores muy poderosos, simplemente estaban un poco más callados y ahora han salido todos a escena a pedir su pedazo de la torta dentro de una lógica que vuelve a la lógica filantrópica. Voy a empezar a cerrar centrándome en la categoría de derechos. Hemos construido una importante tradición en materia de derechos humanos. Los organismos internacionales plantean lo que se llaman políticas públicas con enfoque de derechos. Si ustedes toman el libro Invertir en Salud del Banco Mundial del 93, que marcó las reformas, y le pasan el buscador de palabras de Word, la palabra derecho a la salud aparece una sola vez. Y dice, es para decir, hay pueblos que creen que la salud es un derecho, es un problema de creencia. Claro, porque en ese momento, crudamente, el costo-efectividad era la regulación absoluta de las prestaciones de servicios y la idea de derecho a la salud como tal, como derecho universal, igualitario, se caía dividiendo entre países de ingresos bajos e ingresos medios la posibilidad de tener o no, por ejemplo, una cirugía cardiovascular, y transformando la posibilidad de sobrevivir, salvo prestaciones mínimas esenciales, en aquello que uno se pudiera proveer en el servicio. El discurso cambió, la idea no. A principios del siglo XXI aparece a nivel internacional el enfoque de derechos y aparece esta cuestión de la cobertura universal, porque hay que moderar los discursos, porque la verdad que hablar de paquetes mínimos de prestaciones sonaba me voy a morir de hambre, y poner en la escena costo-efectividad sonaba a ustedes la vida humana les vale distinto. Entonces aparece esto de la cobertura universal, pero si ustedes se fijan lo que postula en el 99-2000 Naciones Unidas como derecho a la salud, lo primero que postula es accesibilidad. Y lo otro, que si bien toma un principio muy de Rawls, de que no se le puede pedir a los estados que cubran de entrada todos los derechos económicos, políticos y culturales, porque económicos, sociales y culturales, porque esto porque los recursos son escasos, es un verso lo de la escasez, los recursos son limitados. Pero cuando ustedes le digan que los recursos son escasos, acuérdense lo siguiente, son escasos para nosotros y sobran para otros. Es así. Voy terminando. Entonces, ahí dice algunas cosas que tenemos que recordar. Primero, lo primero que dice el derecho a la salud es accesibilidad, no universalidad. No sirve de nada tener un segurito de mierda
si a mí no me sirve para salvarle la vida a mi hija? Se lo digo derecho viejo. Y me parece una vergüenza que le estén diciendo a la gente que recibe los medicamentos gratis que le van a dar una credencial para que los compre con el 50% como si fuera una obra social. El problema es que las obras sociales adquirieron mucha jerarquía en el imaginario de nuestra sociedad y la gente siente que tener una obra social es ser un trabajador. Y ser un trabajador es un importante valor. Entonces, recordemos que tenemos que trabajar lo que la gente piensa y siente. Y lo otro que es muy importante de los derechos sociales, económicos y culturales es que si bien plantean a nivel internacional que los derechos, digamos, son de cumplimiento mínimo y después tienen que ir aumentando progresivamente, prohíbe la regresividad. Quiere decir, una vez que se instaló un derecho, no se puede volver atrás. Y la prohibición de regresividad la tenemos que tener como bandera de ahora en adelante para todos los derechos ganados, porque además tiene espacio internacional, tiene reconocimiento internacional. Lo mismo la vamos a tener que pelear, porque siempre tienen mucho más espacio en los medios los que hablan de la cacareada libertad de prensa que los que hablan del derecho a la información. Y ahora, con la muerte de Fidel Castro, he leído algunos debates absurdos, como por ejemplo, está muy bien lo de la mortalidad infantil en Cuba y está muy bien lo del analfabetismo en Cuba, pero yo prefiero, ¿no?, poder leer cualquier cosa, acceder a internet, a los contenidos que quiero, etc. Ese que dice yo prefiero, ni murió antes del primer año de vida, ni es analfabeto. Porque para el que murió antes del primer año de vida y para el que es analfabeto, poder acceder a los libros que quiere, suponiendo que Cuba los prohibía, lo tiene en absoluto sin cuidado porque no puedes ejercer ese derecho porque previamente no tuvo los derechos básicos para poder acceder a él. Entonces, no estoy hablando de que pongamos por encima los derechos sociales de la autonomía. Debate que por supuesto hay que dar con el liberalismo. Estoy hablando de que no es, como dicen algunos filósofos liberales norteamericanos, dicen basta con la autonomía. La dignidad es suficiente con la autonomía, la dignidad es un concepto inútil. Es unuseful, dicen, ¿no? Y yo pienso, nosotros pensamos que como la dignidad consiste en que nadie sea colocado en el lugar de objeto, de medio o de mercancía, la dignidad objetivamente es anticapitalista en el capitalismo de esta época, que lo que hizo fue generar la idea de derechos y a su vez generar las condiciones para no poder cumplirlos. Esa es su paradoja fundamental y entonces nosotros tenemos que decir que la dignidad es la condición de la autonomía. Muchas gracias.